19, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se dan cuenta que no creían en Cristo, no creían. Él no le ocultó que era Dios, Él les dijo, pero ellos no creían, lo querían matar. Juan, capítulo 10, versículo 33, vemos que Jesús nunca se ocultó su identidad, sino que Él demostró con sus hechos, con sus obras y con sus palabras, dijo que Él era Dios. Juan 10, 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia que ellos decían, que Jesús decía? Porque tú siendo hombres te haces Dios. Ahí otra vez, Jesús diciéndole a los judíos que Él era Dios y ellos lo querían apedrear. Versículo 38, mas si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez y otra vez, versículo 39. O sea, Padre, Cristo le dijo, bueno, si ustedes no me creen por lo que yo les hablo, crean por los milagros. Hacía 400 años que no había venido ningún profeta del pueblo de Israel. Dios había abandonado al pueblo de Israel. Manda a su Hijo, a Dios mismo ahí, a la tierra. Y Dios mismo le dice, bueno, no crean mis palabras, sino crean mis obras. Nadie, desde la creación a la humanidad hasta ahora, nadie había hecho esos milagros que estaba haciendo el Señor. Era Dios mismo. Crean por las obras que yo hago. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron piedra, versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. ¿Verdad? No había llegado la hora. Ellos no creían, no querían creer en Jesús. Pero Él les dijo que Él era Dios. Pero ellos no creyeron que Él era Dios. Creían que era un enviado de Dios, pero no creyeron que Jesús es Dios. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, los discípulos no creyeron que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios. Estaba ahí Dios con ellos, viviendo con ellos, conviviendo con ellos, enseñándoles, diciéndoles, vieron su gloria, pero no creyeron que era Dios. ¿Se dan cuenta? La paciencia que tuvo Dios a estar con esa gente, que le enseñó, le dijo, acá estoy, soy yo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y no quisieron creer, lo querían matar. Ni los discípulos, 3 años enseñándole la palabra, enseñándole cómo era el Padre, enseñándole todo, viendo milagros, que no le faltó nada a su protección, y no creyeron en Él. Juan 20. ¿Y cuándo creyeron en Él? Versículo 28. Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo? Cuando resucitó y le mostró las marcas. Bueno, aquí estoy yo. Ahí recién se dieron cuenta que Él era Dios. Recién ahí se dieron cuenta sus discípulos, los más íntimos de Él, lo que Él había estado 3 años con ellos, le había protegido, le había dado todo para que no le faltara nada. Bueno, recién ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Que el Señor era Dios. Bueno, tantas veces, ¿verdad? También nos parecemos a ellos. A nosotros que somos los seguidores, a los discípulos, ¿verdad? Nos pasa algo y ya nos olvidamos. ¡Qué horrible! Y ahí salimos desesperados como el mundo, miedo como el mundo, desesperados, no sabemos qué hacer, porque no creemos que Jesús es Dios. No creemos en la palabra de Dios. Tenemos que mirar, ¿verdad? Como hoy en el principio, confiar. Yo he vencido al mundo. Bueno, muchas veces demostramos, hablamos a la gente, cree en Cristo, Él es el Salvador, sí, Él es el Salvador. Pero ¿qué ven en nuestra vida? Desespero, enojo, desconformidad, estamos desconformes con todo, vivimos enojados por esto, por aquello, por lo otro. ¿Dónde está el gozo? Y ese Cristo que decimos que tiene el poder, que tiene el control, nos pasa algo a nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Como que Cristo tiene el control? ¿O como el mundo? Enojado, mirá que estoy, enfermo, me pasa esto, me pasa aquello, qué horrible. No estamos diciendo Dios es pequeño. No estamos diciendo al mundo, no estamos dando el mensaje diciendo Dios tiene el control. Él es Dios todopoderoso. Y después vamos y hablamos del Evangelio. Pero si mi vida no está confiando en el Evangelio, ¿cómo yo voy a tratar, voy a salvar, voy a llevar a las personas a los pies de Cristo si yo mismo no creo en el Evangelio que tiene poder? El Evangelio es el poder de
Y si nosotros somos los seguidores del Evangelio, bueno, vamos a demostrar el poder de Dios, confiando en Dios, el gozo, la fe, la esperanza, el amor, bueno, los frutos del Espíritu, andando en los frutos del Espíritu, vivir espiritualmente, ¿verdad? Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, al que constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Dios vino a la tierra a vivir, a demostrarnos cómo vivir sometido a Dios, a su Padre, para que nosotros hoy vivamos, ¿verdad?, sometidos al Padre igual que Él. Filipenses capítulo 2, versículo 6, como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo no se aferró a todo lo que le pertenecía, a todo lo que le pertenece. Él era el dueño, el creador del universo, era para Él, sino que lo desechó para vivir una vida, para dejarnos de ejemplo a sus seguidores, que Él no vino acá a la tierra a hacer tesoros, no vino a la tierra para que le fuera bien, no vino a la tierra para que, bueno, como está el evangelio carismático, ¿verdad?, que creer en Jesús, bueno, te va a prosperar, te va a dar todo, no va a tener enfermedad, no te va a ir todo bien, pero ese no es el Jesús de la Biblia. Si mi Salvador le hicieron todo lo que le hicieron por someterse al Padre, si tú y yo nos sometemos al Padre, vamos a sufrir, porque en el mundo vamos a hallar aflicción, ¿verdad? Pero no es el Evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad, no es el Evangelio bíblico, es otro evangelio. Y Pablo dijo, si alguno viene y predica otro evangelio, el cual yo he predicado, ¿qué es? Es maldito. Entonces, eso es maldición. Nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Por eso miramos a Cristo, no miramos lo falso. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y ha acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra que le mandó el Padre que hiciera y que Cristo acabó? Él dio a conocer al Padre. ¿Cómo? Viviendo sometido a la voluntad del Padre. ¿Tá? Y esa es nuestra tarea, hablar del Evangelio del Señor Jesucristo y dar a conocer al Padre. ¿Cómo? Viviendo las Escrituras. Como lo hizo Cristo. Muchas veces hablamos tanto, pero no vivimos lo que tenemos que vivir, lo que dice la Escritura. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? Jesús dejó toda aquella gloria y vino a esta tierra. Bueno, Él no se aferró a su gloria, sino que dejó su gloria allí en el cielo para venir aquí a la tierra. ¿Para qué? Para ser un siervo. Bueno, nosotros hemos dejado, cuando vamos a Cristo y Dios nos salvó, dejamos nuestra vieja manera de vivir. Dejamos toda la gloria que nos dio el mundo. ¿Para qué? Para ahora sernos siervos del Padre. Somos siervos de Dios. Somos aquellos que vivimos ¿para quién? ¿Para nosotros? No, vivimos para Dios, ¿verdad? Para Él. Y todo lo que nos pasa es porque Él lo permite. Somos de Él. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Otra vez, se despojó. ¿Se dan cuenta que hay cantidad de material donde Dios una y otra vez está hablando de su Hijo, de Jesucristo, que se despojó y se despojó y se despojó de todo lo que Él tenía para venir aquí? Se vació de todos sus derechos divinos y se hizo un siervo de Dios. Se sometió por completa a la voluntad del Padre. Bueno, este debe ser el mismo sentir de los seguidores de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Y Pablo quiere que la iglesia mire eso, que no vivimos para nosotros. Bueno, yo hago algo, sí, ahí, para allá, un poco para allá. Pero ahora Pablo nos manda a estar unidos, Dios nos manda a estar unidos
¿verdad? Como Jesús mandó a sus discípulos estar unidos para el servicio de Dios. Mateo 26, 39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. No es lo que yo quiero. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a sufrir toda la ira de su Padre, ¿verdad? Y dice que la tierra no puede soportar la ira de Dios. ¿Quién la pudo soportar? El mismo Dios. El Hijo de Dios soportó toda la ira de mi pecado, de tu pecado, allí en la cruz. La soportó Él, ¿verdad? Se humilló, dejó todo por nosotros. Vino a morir en la cruz, ser despreciado, varón de dolores, quebrantado, ser escupido, ser arrancado sus barbas, poner esas coronas de espinas, desnudado, clavado allí en la cruz, azotado. Bueno, después, también lo mismo, cuando fueron a enterrar su cuerpo, bendito, no había lugar, no tenía un lugar para donde poner su cuerpo. ¿Se dan cuenta de la humildad de Cristo? La humildad de Cristo. Bueno, Él sabía todo eso que lo que esperaba, la ira de Dios sobre su cuerpo, porque, ¿verdad? Él estaba consciente de la misión que Él tenía. Nosotros estamos conscientes de nuestra misión. Estamos conscientes de la misión que tenemos, ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Pero no solamente enseñándole la palabra, sino también vivirla. Pues de qué vale que yo enseñe la palabra y si yo no la vivo es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Son hipócritas. Y el Señor fue muy duro con ellos. Y le dijo, ustedes son hipócritas, porque ponen carga a la gente que ustedes ni con un dedo la quieren levantar, ¿verdad? Bueno, ¿de qué vale que yo enseñe la palabra de Dios si yo no la viva? ¿De qué vale que yo predique el Evangelio y le hable a mi familia del Evangelio y ven en mi vida que yo no tengo gozo, no tengo amor, no tengo paz, no tengo confianza en Dios? ¿De qué vale? Soy un hipócrita igual que los fariseos. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, si no oigo así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Así es lo mismo nosotros, debemos buscar la voluntad del Padre, que está ¿dónde? En las Escrituras. Por eso el cristiano, día y noche, su delicia está en las Escrituras, porque está la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y la única manera de agradar a mi Padre es como Cristo, hacer la voluntad de Él. Nosotros, al leer las Escrituras, vivir las Escrituras, hablar las Escrituras, estamos agradando al Padre. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, a vosotros y ahora hoy, a nosotros los que estamos aquí, por amor a nosotros, Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Gracias a Él, que se despojó de su gloria, que se vino y se humilló, que murió en esa cruz, que fue todos los tormentos que pasó, para que nosotros hoy podamos gozar y tener esta salvación y ser coherederos con las glorias eternas. Somos los ricos, ¿verdad? Los seguidores de Cristo. Pero nosotros no hicimos nada. Lo hizo Él. Él se humilló y Él hizo todo para que nosotros fuéramos enriquecidos. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos para el Señor? ¿Qué hacemos? Ahora es tarea de nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos preocupados para que, servir más, mejor al Señor, capacitarnos en algún servicio, en nuestro don, ver en nuestro don, si bueno, tengo hermano que servir más, porque Él hizo todo, Él vino, dejó su gloria, para que yo pueda tener la salvación. Bueno, hermano, tenemos que esforzarnos a servir más al Señor. Y es lo que quería Pablo, diciéndole a la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo toda la eternidad estuvo junto al Padre, estuvo ahí, junto a Él, nunca se despegó del Padre, pero un día se tuvo que despegar, venir a este mundo por nosotros, vino por los suyos, ¿verdad? Bueno, dejar de toda su gloria y venir a este mundo para que lo mataran y se rieran de Él y sufrir toda la ira de Dios en su cuerpo por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechas justicia de Dios en Él. Bueno, Cristo se hizo pecado, el Padre lo hizo pecado allí en la cruz, ¿verdad? Dios lo maldijo a su Hijo allí en la cruz. Todo su enojo y su ira cayó sobre el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para darnos nosotros la justicia de Dios, darnos la salvación, darnos el perdón de pecado.
Bueno, ahora a nosotros nos queda es servirle al Padre y servir al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Imitando al Señor Jesucristo. Le adoramos, le sirvamos. Él es Dios, porque Él hizo todo posible, ¿verdad? Él lo hizo. Filipenses 2:7. ¿Cómo lo hizo? Tomando forma de siervo. Como vimos en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo se sometió al Padre, se hizo un esclavo del Padre, se hizo un esclavo hasta de las personas, de sus enemigos, se hizo un esclavo de los discípulos, hasta le lavó los pies. ¿Se entiende? Él se hizo un siervo, llegó al extremo ya, a lo más bajo, tuvo que morir en la cruz, hasta lo más bajo, como un lo peor delincuente. La pena de muerte en aquel entonces era la cruz. Allí Cristo se hizo un delincuente por nosotros, para darnos vida eterna. Filipenses 2:7 dice, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Se tuvo que venir y meter en un cuerpo humano, ¿verdad? Bajó a lo más bajo, como nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que el Señor Jesucristo creció, como vimos hoy, como bebé, nació como bebé, como cualquier persona, y se crió como cualquier niño, ¿verdad? Hasta llegar a ser hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Bueno, Cristo nació como cualquier otro niño, como cualquier humano, vivió como cualquier persona, como vivimos nosotros, igual, ¿verdad? Y con las mismas necesidades físicas como tenemos nosotros, Él las tuvo. Se cansó, lloró, se rió, tuvo sed, como nosotros, ¿verdad? Él dejó toda su riqueza, su poderío, para meterse en un cuerpo humano. Se humilló, se humilló. El Dios eterno vino a humillarse aquí en la tierra para darnos vida eterna a nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, todo hombre y todo Dios, vino a esta tierra a ser un siervo para darnos ejemplo. Y eso es lo que Pablo quiere, que miremos su ejemplo. La iglesia tiene que mirar el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre. Juan 6:42 dice, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir este, del cielo he descendido? ¿Se dan cuenta que también la misma persona conocían a Jesús? Lo vieron criar desde el niño. Él creció. Por eso decían, pero este es el hijo de José y de María, ¿verdad? Ahora dice que vino del cielo. ¿Se entienden? Que lo conocían a Jesús. Sabía que se había criado desde niño, ¿verdad? Entonces Cristo se crió como una persona normal. Hay evidencia bíblica de que Él se crió. No que fue que vino del cielo, ¿verdad? Como muchas religiones dicen que niegan que Jesús vino en carne, ¿verdad? Que es el espíritu del anticristo, dice 1 de Juan, que Cristo nació en carne, ¿verdad? Y vivió en carne. Ellos dicen que fue un espíritu que entraba y salía y andaba, ¿verdad? Pero Cristo no fue un espíritu, Cristo fue hombre, Dios, hombre perfecto, hombre Dios, fue perfecto, nació, se crió como un niño normal. Y bueno, y cuando llegó el tiempo de su ministerio salió a trabajar para el Padre. Juan 8:48. Estamos mirando la humillación de Cristo. Juan 8:48 dice así, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Se dan cuenta de la humillación que tuvo que soportar el Señor? Lo compararon con Satanás, el Dios eterno, el Creador, el que vino a morir por ellos. Decían, tú eres un demonio, tú eres Satán, vete de aquí. Se burlaban, lo deshonraron, ¿verdad? Hasta el punto de terminar colgándolo en una cruz, riéndose de él. Cuando estaba colgado allí en la cruz se reían estos mismos personajes. Ay, si eres hijo de Dios, sal de la cruz. Pero si él salía de la cruz, ellos no podían tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Nosotros no teníamos la oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos. Si él se despegaba de aquella cruz y decía, basta, nosotros no podíamos ser salvos. Él se humilló y aguantó allí por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Filipenses capítulo 2, versículo 8, se humilló a sí mismo. Además de estar en un cuerpo humano, ya para Dios estar en un cuerpo humano limitado de su poder es una humillación, ¿verdad? Sino que también se dejó humillar por hombres pecadores, malvados,
guiado por demonios, por Satanás. Dios el Padre lo entregó a Satanás y al Hijo para que ahí lo hicieran lo que quisieran. Le pegaran, le escupieran, lo azotaran, ¿verdad? Se rieran de él, le pusieran la corona, le pusieran aquel manto de púrpura y se reían con la caña, le pegaran en la cabeza, le decían, salve el rey de los judíos, aquí está el rey, ¿verdad? Así públicamente le pusieron la capa y lo pusieron públicamente azotado con la corona de espina y el pueblo se reía del Hijo de Dios. Bueno, vemos que el Señor fue humillado hasta el extremo, hasta entregado a Satanás, para que Satanás lo destrozara, le pegara y terminara allí usando hombres, colgándolo en un madero. Y por último, Dios el Padre descargando toda su ira sobre el Hijo. ¿Se humilló Cristo? Claro que se humilló, hasta el extremo, ¿verdad? A veces no valoramos la humillación de Cristo, que hizo todo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 al 25, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os es anunciada. Bueno, me equivoqué de pasaje, no estaba en el capítulo 2, estaba en el capítulo 1. Pero vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 23 al 25. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 23 al 25. Que cuando lo maldecían, acá está hablando del Señor, del carácter del Señor, ¿verdad? Versículo 22 dice, cuando no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, fue perfecto. Él es perfecto, hombre, porque es Dios, fue perfecto, no se equivocó. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Bueno, nada que ver a nosotros, ¿no? Cuando no hacen algo ya, vos me vas a pagar. Vos me hiciste esto. Bueno, mañana vas a ver lo que te va a pasar. Siendo encomendada a la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Vieron por qué sufrió Cristo? ¿Por qué sufrió Cristo? Para que llevarnos otra vez al Padre. Nosotros éramos como la oveja descarriada, no sabíamos para qué lado andar. ¿Cuándo vamos? ¿Vamos a aquella religión? Sí, vamos. ¿Vamos a aquella otra? Sí. Vamos. Y así andamos, ¿verdad? Pero vino Cristo, con el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, en un cuerpo humano, se somete, se humilla, se somete a la voluntad del Padre, se humilla, ¿verdad? Se humilla dejando sus poderes, viene a esta tierra a ser humillado para darnos vida eterna. Bueno, este es el sentir de nosotros, humillarnos por los demás para que los demás conozcan a Cristo, sufrir por amor a los escogidos del Padre. Cristo lo hizo. Nosotros sufrimos por los escogidos del Padre porque el cristiano sufre por predicar el Evangelio. Ahora, cuando no sufrimos por predicar el Evangelio es porque no estamos haciendo la obra del Evangelio, ¿verdad? No estamos trabajando para el Evangelio. Bueno, sabes que sufro porque, no sé, me duele la cabeza. Bueno, pero tu hermano te duele la cabeza porque allá andaba el sol y no te pusiste un gorro. Sí, o sea que sí. Bueno, eso no es culpa de Dios, es culpa de tu negligencia de no cuidarte, ¿verdad? Pero estamos hablando de sufrir por predicar el Evangelio. Cristo sufrió por hacer la voluntad del Padre, no porque se enfermó por algo o porque lo despidieron del trabajo porque fue un mal empleado. No, Cristo sufrió por hacer la voluntad del Padre. Si nosotros sufrimos por hacer la voluntad del Padre, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Que nos gocemos, porque para eso fuimos elegidos, para sufrir por Cristo. Así sufrió Cristo, así también nosotros debemos sufrir por Él, y Él sufrió con nosotros. Él nos amó, ¿verdad? Ahora nosotros le amamos a Él. Filipenses capítulo 2, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, Él no fue obediente y se fue. No, Él tuvo que ser obediente hasta la muerte, ¿verdad? Cristo tuvo que morir y sufrir como un delincuente. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros los cristianos vamos a sufrir por Cristo y no queremos sufrir.
¿verdad? Nuestra carne no quiere sufrir. No queremos que nuestros familiares no nos quieran, perder nuestro trabajo tampoco por ser cristianos. No queremos, ¿verdad? Y muchas veces ocultamos de ser cristianos. Bueno, debemos darnos a conocer como cristianos. Y si perdemos el trabajo por ser cristianos, gloria a Dios. Si perdemos nuestra vida como lo perdieron los primeros cristianos, gloria a Dios, grande va a ser nuestro galardón. No cuidemos tanto, hermanos, nuestra carne, que nuestra carne y los deseos tienen que morir, tienen que vivir ahora los deseos del Espíritu, los deseos de servir a Dios, ¿verdad? Bueno, vimos que en Mateo 26:39 leímos que Cristo oró al Padre diciéndole que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre, ¿verdad? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, sabía lo que le estaba esperando, Cristo sabía la muerte que iba a sufrir. ¿Cuál era su muerte? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y muerte de cruz. No dice, bueno, Cristo murió y está. Pablo dice, y muerte de cruz. O sea, no era fácil subir allí a la cruz, ¿verdad? En esa época la peor muerte para un delincuente era morir en una cruz. La peor tortura y tormento era matar a una persona ahí, porque los peores delincuentes iban a morir ahí, ¿verdad? Esa costumbre lo trajeron los persas y Roma siguió practicando el método de tortura y muerte de la cruz. Y el Señor Jesucristo, santo, sin pecado, se humilló, vino a esta tierra, ¿verdad? El dueño del mundo, el dueño del universo, vino a morir allí, como los peores delincuentes del mundo, desechado ahí, ¿verdad? Desnudo. Bueno, el Todopoderoso, aquel que nunca se halló pecado en su boca, tuvo que morir ahí. Los judíos odiaban la cruz. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 21-23 dice, maldito por Dios el que es colgado en un árbol, el que es colgado en un madero. Bueno, Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo fue hecho maldición? Porque ya Dios lo maldijo. En Deuteronomio dice, maldito. Bueno, Gálatas dice, capítulo 3, versículo 13, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo fue maldito por Dios. ¿Ah? Se humilló al extremo y todavía fue maldito el Hijo de Dios. Volcó toda su ira por el pecado. Mi pecado. Esa ira yo tenía que sufrirla. La sufrió Él. ¿Verdad? Se humilló hasta el extremo por nosotros. Y miren lo que dice Mateo 27, 29 al 50 en su casa. Todo lo que pasó Cristo por amor a nosotros. Todo lo que pasó ahí en el monte Calvario. Todo lo que pasó cuando lo arrestaron. Después cuando fue juzgado. Toda la humillación que tuvo que sufrir. Todo lo que le hicieron los soldados, como estuvimos mirando, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Bueno, nosotros ahora nos toca sufrir, hermanos, por Él. Bueno, estamos sufriendo por Cristo. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué humillación sufrimos por Cristo? Bueno, somos dignos, ¿verdad?, de ser llamados cristianos. Bueno, Él hizo todo eso lo que Él sufrió para darnos vida eterna. Y eso es lo que Pablo quiere que miremos a Cristo. Pablo estaba preocupado por la iglesia y exhortaba a la iglesia de Filipo que tuvieran el mismo sentir que hubo en Cristo. Versículo 5, acuérdense, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo nos está hablando, exhortando a nosotros aquí, los que estamos aquí, ¿verdad? Que debemos dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en nuestro hogar celestial. Cristo viene pronto por lo suyo. Preparémonos. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar? Mirando a Cristo, imitándolo a Él, sirviéndole a Él, sufriendo por Él, ¿verdad? Dejemos de compararnos con las religiones y mira lo que hace aquello y mira lo que hace aquel. Miremos a Cristo, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos lo que Él hace y lo que Él nos enseñó para que nosotros le imitemos, el Padre se glorifica. Dejemos de glorificar religiones y mirar religiones falsas y miremos a Cristo. Es nuestro ejemplo a seguir, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por tu Hijo. Oh, Señor, cuánto se humilló Cristo por amor a nosotros. Oh, Padre, qué indignos somos nosotros. Pero, Padre, tú te ha placido de regalarnos el reino. Oh, Padre, cuánto amor, cuánta misericordia. Padre, hermano, mandando a tu Hijo a este mundo a morir por nosotros, pecadores, enemigos tuyos, Padre. Ahora, gracias a tu Hijo, nos ha hecho amigos, nos ha hecho hijos, pertenecer a tu familia. Todo lo hizo Cristo, Señor. Oh, Padre, que miremos cada día más a tu Hijo,
y nos examinemos delante de tu palabra si estamos trabajando y si estamos haciendo como iglesia lo que tú has mandado. Señor, preparándonos cada uno, oh Dios, que el cuerpo de Cristo marche. Señor, que cada uno desarrollando nuestros dones para la gloria y el servicio de Cristo. Y para ti, Padre, para darte a conocer al mundo. Oh, Padre, con nuestro diario vivir sea un ejemplo, oh Padre amado, como lo fue Cristo. Ayúdanos, Padre, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejar de ser egoístas, Padre. Perdóname por tanto egoísmo. Y, Padre, que no mire tanto mi carne, sino mirar la necesidad de los demás, a mirar la necesidad de mi prójimo, la necesidad espiritual. Oh Padre, tú nos estás mostrando que el mundo se está por terminar, que tu Hijo viene pronto y tu iglesia sigue parada, Señor. Sigue pensando en la carne y en las cosas, en la comodidad y en los deseos. Oh Padre, ayúdanos, Señor, y despiértanos y danos el sentir de cada uno de nosotros como miembros de iglesia de servirte, así como los filipenses, así como Pablo le exhortaba. Padre, gracias por exhortarnos a nosotros. Ayúdanos, Padre. La gloria es para ti. Las alabanzas son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por orar. Por favor, sigan orando por nosotros para que este ministerio, continúe para la gloria de Dios. Gracias y nos veremos, si Dios quiere, el miércoles a las 16 horas con el estudio de Romanos. Muchas bendiciones y gracias por seguirnos.